Es el Gustavo Petro que queríamos ver. Si eres un seguidor de este espacio, sabrás que la mirada respecto a Petro pasó de esperanzadora a una desilusión. Pero siempre hay tiempo de redimirse. Petro ha sido la cara de Latinoamérica en la ONU, con sus punzantes intervenciones que han dejado boquiabierto al Imperio del Norte. Petro, en el mismísimo Nueva York y ante miles de espectadores en el mundo, se ha burlado de Washington y su crítica a las guerras, recordándoles que su ambición por petróleo ha causado daños irreparables en muchas naciones que tuvieron la desdicha de ser objeto de dicha ambición. ¿No lo crees? Lo vas a escuchar en los próximos segundos. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. Un impresionante discurso es el que acabas de escuchar. Ha sido Gustavo Petro en sus horas más arrebatadas y consecuentes con el voto de Colombia. Atrás quedaron los halagos de Iván Duque o el propio Álvaro Uribe. Petro, en la sede de la ONU en Nueva York, ha causado un terremoto. Sus palabras, que escuchaste hace un momento, no dan lugar a ningún tipo de interpretación. Petro le ha tirado con todo a la potencia del norte y su obsesión con devorar las riquezas de aquellas naciones que, para su infortunio, se cruzaron en el apetito voraz del imperio. Debes saber que Irak es un país rico en petróleo y posee algunas de las reservas más grandes del mundo. Antes de la invasión, Irak era uno de los principales productores y sus exportaciones eran una fuente significativa de ingresos para el país ubicado en el Oriente Próximo. En el 2003, George W. Bush argumentó que Irak representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a su presunta posesión de armas de destrucción masiva y sus supuestos vínculos con organizaciones subversivas. La administración Bush presentaría entonces informes de inteligencia que sostenían que Irak estaba tratando de desarrollar armas nucleares, informes que por supuesto se utilizaron para justificar la invasión, con la idea de eliminar una supuesta amenaza para la estabilidad regional y la seguridad de Washington. Después de la invasión, por supuesto, no se encontró nada en Irak. Lo que sí se encontraron fueron oportunidades económicas para diversas empresas estadounidenses, muchas de ellas contratadas por los esfuerzos de reconstrucción en Irak, reparando infraestructura dañada por años de conflicto y sanciones. Se otorgaron contratos a dichas compañías para realizar proyectos de energía, construcción de carreteras, infraestructura eléctrica y más. Una de las empresas que más destacó en cuanto a la relación de la invasión con estos intereses fue Halliburton. Hablamos de una multinacional con sede en Estados Unidos, específicamente en Houston, Texas. Empresa especializada en una amplia gama de servicios, incluyendo perforación de pozos, servicios de campo petrolero, de fracking y más. Uno de los aspectos más notables relacionados con Halliburton y la invasión de Irak fue su subsidiaria Kellogg Brown and Root, una empresa de ingeniería y construcción que fue una parte integral de los esfuerzos de reconstrucción en Irak después de la caída del régimen. La participación de Halliburton y KBR en la reconstrucción de Irak generó controversias y críticas.
Algunos argumentaron que la empresa se benefició de manera desproporcionada de los contratos de reconstrucción y que había conflictos de interés debido a los lazos previos entre Halliburton y el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, quien había sido CEO de la empresa antes de asumir el cargo político. Pero esa es una historia aparte. Lo cierto es que lo mencionado por Gustavo Petro ha sido un duro golpe para el orgullo de Estados Unidos. Más aún si consideramos que dicho mensaje fue presentado en Nueva York durante su alocución en la ONU. Sin embargo, lo dicho por Petro ha sido la cereza del pastel. Recordemos que el mandatario colombiano había insinuado un golpe similar durante su intervención de hace unos meses en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Petro, desde Bruselas, fue muy crítico con los operativos militares del ejército de Vladimir Putin. No obstante, puso una interrogante sobre la mesa que, por supuesto, ni la BBC de Londres ni la CNN de Estados Unidos se atrevieron a profundizar. ¿Lo que hicieron en Ucrania fue peor que lo que otras potencias hicieron en Irak, Libia o Siria? Estamos de acuerdo en que existe una invasión sobre Ucrania, pero ¿cómo se llama lo que pasó en Irak, en Libia o en Siria? ¿Por qué lo que pasó en Ucrania sí tiene una reacción, pero la de los anteriores siglos no? Se cuestionó el líder de Bogotá. Lo que deberíamos hacer es trabajar un concepto general para que nadie pueda invadir otro país. Cualquiera que sea ese nadie, resaltó el mandatario durante su intervención, generando rostros de estupor en los representantes del viejo continente. Empezamos a garantizar una periodicidad que ojalá nos permita ser más concretos en esta alianza. Me quisiera referir a algunos puntos, varios de ellos que quisiera que fueran ejes del trabajo de organización hacia el 2025. Uno es la paz y la discusión que aquí se ha presentado. Y ustedes en Europa han presentado sus argumentos. Indudablemente existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania. Pero ¿cómo se llama la que hubo en Irak? ¿O en Libia? ¿O en Siria? ¿Por qué esta tiene esta reacción y las anteriores de este siglo no? ¿No sería mejor trabajar un concepto general que impida que nadie pueda invadir otro país? Cualquiera que sea ese nadie. Por ejemplo, el delito de transgresión o de agresión internacional. Y nos pondríamos mucho más de acuerdo, dado que América Latina ha sufrido invasiones y que otros países que no son del norte también los han sufrido. Concepto general que criminalice la invasión de un país sobre otro. Con estas palabras, no debería sorprender la actitud de Petro, quien de aquí en adelante, no tengamos dudas, será observado bajo una lupa por la potencia del norte. Decisión correcta para los pueblos, pero osada e innecesaria para los neoliberales.